Te agradezco mucho por estar Ujú. acá. Bueno, pues apreciados compañeros docentes y estudiantes de la maestría en educación, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. La noche de hoy, pues tenemos un ciclo de conferencias sobre investigación desde cada una de las líneas o sublíneas de investigación del programa. En el caso de este mes, nos corresponde a la línea de gestión educativa y curricular para la formación integral, una línea de investigación que nació con la maestría, que viene desde los inicios de la maestría trabajando en procesos de investigación, precisamente desde la gestión educativa y lo curricular, y que el día de hoy entonces nos trae a este invitado que nos va a trabajar, Alejandro, nos va a trabajar el tema metodologías para evaluar las políticas públicas, el caso de las reformas en las licenciaturas 2014-2018. Esto pues en torno a los intereses que tiene la línea y a las posibles reformas educativas que se nos vienen a raíz pues de los cambios de políticas del gobierno. En este momento, pues Alejandro está en Inglaterra. Voy a hacer como una pequeña presentación. Ujú. Él es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en educación de la Universidad de los Andes y actualmente es candidato a doctor en educación y desarrollo internacional de la Universidad de, ¿cómo se lee, Alejandro? Sussex. De Sussex en el Reino Ujú. Unido. Tiene más de 12 años de experiencia en docencia universitaria, pero también ha sido administrativo, ha sido coordinador y director de programas y ha sido investigador. ¿Sí? Es especialista en las áreas de currículo, de políticas educativas, filosofía de la educación e investigación en educación. Cuenta con una gran cantidad de trabajos en revistas indexadas y no indexadas de corte nacional e internacional. Es un investigador junior en Colciencias y ha servido también como jurado de diferentes trabajos de grado, tanto en lengua castellana, en español, como en inglés. Entonces, pues Alejo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido y bueno, adelante. No, muchísimas gracias, Liliana, por la presentación. Sí, muchísimas gracias por la invitación y pues para mí es un gusto poder charlar con ustedes y compartir sobre estas cosas que he estado trabajando últimamente. Yo tengo una presentación acá, entonces les voy a compartir pantalla. Esto por acá y vamos a conversar sobre esto. Yo voy a tratar de ir más o menos rápido, sobre todo como en la segunda parte, que es más como más sobre el caso puntual de las reformas a las licenciaturas en filosofía, para concentrarme un poquito más en la primera parte, en la parte de la política educativa, en cómo se evalúa la política educativa. Entonces, pues estos son más o menos los contenidos, esto es lo que vamos a ver, es qué es la política, el ciclo de la política educativa y por qué es importante la evaluación en la política educativa, que se evalúa a partir de, pues, digamos, de metodologías, de aproximaciones, evaluaciones, sobre todo en intervenciones sociales. Y luego vamos a ver el caso de las licenciaturas en filosofía, las reformas que se hicieron a las licenciaturas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. ¿Qué es una política educativa? Empecemos por acá. Esto es digamos, algo muy general. Es una norma, es una serie de normas que gobiernan la operación de un sistema educativo. Estas pueden ser a nivel nacional, local o regional, y principalmente determinan lo que es obligatorio o permitido o prohibido dentro de las instituciones, en el marco de las instituciones educativas. Entonces, la política tiene dos aspectos en principio, pero realmente son tres. Dos aspectos porque uno es, digamos, el papel, el documento, la ley, la norma. Otro es la implementación, la práctica de la política. Pero hay un tercer factor que es muy importante tener en cuenta y es el factor, aquí lo llamo el contexto de influencia, así lo llama Osga, que es una teórica de política educativa. Porque este contexto de influencia es muy importante porque es quien influye tanto en la producción como en la práctica. Y es, digamos, es como el currículo oculto detrás de la política educativa.
Entonces tenemos estos dos aspectos, es el texto, la práctica, la implementación, pero también son las intenciones que subyacen a la política y por eso siempre pues llegan una carga ideológica, pues las intenciones de las personas siempre llevan una carga detrás de ellas, en algunos casos abiertamente conscientes, en otros casos no tanto. Y finalmente, pues estas políticas siempre son incompletas, en tanto que siempre suponen los cambios tanto en el contexto o en la práctica. Siempre van evolucionando o van cambiando. Bien, este es el ciclo de la política educativa. Esta es una versión más o menos estándar. Inicia por el establecimiento de una agenda. Normalmente, pero no necesariamente, empieza por el establecimiento de una agenda, por unas intenciones de queremos hacer tal cosa. Luego de eso pasamos a la formulación de la política. Luego de ser formulada, se aprueba y se adopta la política y finalmente se implementa y luego se monitorea o se evalúa y esto vuelve a empezar. Pero el proceso no es lineal y en algunos casos incluso se saltan pasos, se saltan procesos. En algunos casos la agenda no es clara, sino que simplemente se formula. En algunos casos de la formulación pasamos directamente a la implementación y no se monitorea o no se evalúa, sino que finalmente se propone otra. Bueno, en fin. Eso, digamos, sucede en la práctica, aunque, digamos, en la teoría, digamos que tenemos esta idea de que es como cíclica y tenemos estos pasos. No es neutra, como ya dije anteriormente, siempre hay unos intereses en conflicto y esos intereses en conflicto se ven en cada uno de estos pasos. Y el gobierno, pues a través de la política, determina estas actividades a realizar, quién las realiza, cuándo y cómo. Digamos, es quien establece como en principio la agenda y en principio los pasos. Generalmente en comunicación con con la población en general, pero no necesariamente, hay veces con una parte de la población, hay veces con poblaciones más amplias. En fin, esto es como para ponerlo así muy brevemente una política educativa. Vamos a pasar ahora aquí a aproximaciones a la evaluación en intervenciones sociales. Esto de evaluar políticas es no tan reciente, pero digamos es reciente es más o menos de los 60, 70, 80 que empezó esto como a ponerse más en boga. Las primeras evaluaciones se hicieron siguiendo o tratando de seguir el modelo experimental, en particular de la medicina. Sí, que, digamos, se basa en el modelo hipotético deductivo. Yo tengo una hipótesis y trato de probar si funciona o no. Sí, yo tengo, por ejemplo, un medicamento y trato de probar si funciona o no. Eso es lo que esto es lo que se hace sobre todo en medicina, sobre todo en farmacología. Se busca, digamos, este es el modelo como más clásico, muy ligado sobre todo, digamos, al positivismo. Se busca de probar una hipótesis tratando de aislar las condiciones del entorno. Entonces, lo que hacen en un laboratorio es que tratan de aislar los factores externos para poder digamos, para mirar si el experimento funciona o no. Eso se hace en medicina utilizando lo que se llama pruebas de control aleatorizadas. Es que si tengo un medicamento que quiero probar, pues tomo dos poblaciones, a una le doy el medicamento y a otra le doy un placebo. Trato de que las dos poblaciones son lo más parecidas posible y luego miro a ver si el medicamento sí funcionó, si mejoró la condición médica o no. Y pues según eso yo evalúo si funciona. Así se iniciaron, digamos, de esta manera. Pues esta fue como la idea original de evaluar políticas públicas, sobre todo en 60, 70, incluso en los 80. De hecho, hay gente que lo sigue haciendo de esta manera, porque generalmente este modelo experimental solo se centra en una cosa, en resultados, en si el medicamento, bueno, digamos, esta idea, a mí estas combinaciones me gustan porque es esta idea Foucaultiana de ver la educación de la misma manera que se ve, por ejemplo, la medicina como un remedio para una enfermedad que tenemos como sociedad. Hoy en día ya no se utiliza tanto, digamos, este modelo experimental, se utiliza esto que se ha denominado teoría del cambio social, dicen algunos, otros simplemente dicen teoría del cambio, pero es una teoría para evaluar intervenciones sociales. ¿Y en qué consiste esta teoría del cambio? Lo primero que hace es trabajar de manera colaborativa con los actores interesados. ¿Por qué? Porque aquí la idea no es controlar los factores externos porque en estos casos son incontrolables.
La única manera de, digamos, de controlar es involucrar a los demás actores interesados. Esto incluye visiones a largo plazo, más allá de la intervención, ¿sí? No tanto como el resultado inmediato, sino, digamos, y esto se ha vuelto súper común, sobre todo en evaluación de política, en medir el impacto. Sí, sí, por eso sí, mucha gente habla más como de evaluaciones de impacto de política, más que evaluaciones de política en general. Eso es siguiendo este modelo de la teoría del cambio. Entonces, a través de los interesados se establecen unos resultados, digamos que serían como los outputs, ¿sí? Como y esto sigue funcionando, digamos, un poco en esta teoría un poco mecanicista de que yo tengo unas entradas, tengo unas salidas y finalmente tengo un impacto al final. Esta teoría, digamos, lo que propone es que hay una teoría que soporta las probabilidades de éxitos, o sea que cada programa tiene una teoría que la soporte. ¿Qué es esta teoría? Pues esta teoría lo que dice es que si yo hago esto, entonces esto otro va a suceder. Ese es como el marco de la teoría, es, digamos, sigue funcionando en términos un poco hipotéticos. Y entonces, pues yo lo que busco es evaluar si la teoría funciona o no. Por ejemplo, si yo, una de las primeras evaluaciones que se hicieron así como a escala mundial sobre esto fue el impacto de reducir los comerciales sobre cigarrillos en si la gente fumaba más o no. Sí. Entonces, claro, tengo una teoría que supone que si a la gente no se le incentiva a fumar, pues entonces va a fumar menos. Entonces, esta es la teoría y es de reducir el incentivo, reducir la publicidad o poner estas imágenes horribles que ponen ahora en los paquetes de cigarrillos, que eso desincentiva el consumo de cigarrillos. Digamos, esa es la teoría, que poner estas imágenes desincentiva el consumo. Entonces, lo que hace la evaluación es mirar no si la política funcionó o no, sino si la teoría es adecuada o no. Digamos, aquí hay un cambio aquí importante digamos, en la concepción de la evaluación, y es que lo que se evalúan son los supuestos de la teoría. Este es un cambio que me parece muy importante porque ya dejamos de hablar como del impacto específico y pasamos a hablar como de los supuestos que hay detrás del impacto que esperamos que tenga. Aunque obviamente pues uno espera que haya un impacto detrás de cada política que se implementa. Después de esto hay una, digamos que es la teoría que a mí más me gusta. Aquí estoy un poco como sesgado, digámoslo así, pues porque es la teoría en la que más he estado trabajando en los últimos tiempos. Por cierto, para volver atrás, la teoría del cambio viene sobre todo de la administración. Son los administradores por allá en los años 60, 70 los que proponen esta teoría del cambio. Pero en los años más o menos 80, 90, surge esta nueva, digamos, este nuevo modelo evaluacional que se le llama evaluación realista, que es un poco más compleja y tiene un montón de teoría, tanto filosófica como sociológica detrás. Voy a entrar un poquito en esta teoría, no tanto, para no hacer la cosa tan compleja. Y es que supone, primero que todo, una comprensión no solamente del programa que se implementa, sino también de tres elementos que aquí son muy importantes. Los participantes, quiénes son los que participan, el contexto en el que se aplica la intervención y los posibles mecanismos que permitirían el éxito del programa. Vamos, esos son como los tres focos acá. ¿Qué requiere? Requiere establecer diferentes mini teorías, porque primero los participantes no son los mismos, no son exactamente la misma persona, sino que dependen de sus condiciones. Por ejemplo, si son participantes en términos de género, son distintos. Si es participantes en términos de el lugar en el que viven, es distinto también. Y por lo general las políticas, sobre todo las políticas educativas, no se aplican en un solo sitio en particular, sino en distintos sitios, en distintos contextos a la vez. ¿Sí? Entonces hay que establecer estas mini teorías, ¿sí? De acuerdo con estas diferencias contextuales del programa. Los indicadores, y aquí digamos, esto también es un salto, y es que no necesariamente con las otras versiones, generalmente la evaluación es puramente cuantitativa. Acá no, acá la evaluación puede ser cualitativa o cuantitativa o una mezcla de las dos. Y eso es un poco lo que yo estoy intentando hacer. Y lo que se evalúa, digamos, y aquí hay una digamos, hay una combinación de lo que pasaba antes con la teoría del cambio, de que se evalúa la teoría, pero no solo se evalúa la teoría,
sino que además se evalúa qué funcionó y para quién y en qué circunstancias específicas, no de si funcionó en general, no. Se trata de localizar un poco como los impactos específicos que pudo haber tenido una intervención en unos contextos específicos. Esta teoría, este modelo de evaluación realista se basa en una teoría filosófica que se llama realismo crítico. Perdón, me comí aquí una O, pero es que todavía mi computador me corrige cuando escribo en español, para que escribo en inglés. El realismo crítico busca, digamos, resolver esta antinomia que hay, sobre todo en la sociología, entre estructura social y agencia, mediante una cosa que llama Margaret Archer, que es una socióloga, quien diseñó, digamos, como no diseñó, pero fue de las primeras en hacer como modelos de evaluación realista, en dirimir digamos, esta discusión entre estructura social y agencia, en decir, no podemos dividir analíticamente la estructura social y la agencia, y podemos dividir la sociedad y las personas que componen la sociedad solamente en términos analíticos, pero no en términos ontológicos. Son una misma cosa, la cual analizamos de maneras distintas, pero no es que sean dos cosas distintas. Bien, entonces, según la cual la sociedad y las estructuras sociales son concebidas como preexistentes, pero reproducidas o transformadas por la agencia humana. Y este es, digamos, este es el asunto de este modelo transformativo de la actividad social. Y es que yo tengo unas condiciones iniciales o unas condiciones que reproducen las condiciones anteriores. Tengo unos resultados. A partir de eso tengo un producto y producto de la agencia de las personas que conforman este grupo social, pues tengo o la reproducción de esas mismas condiciones sociales o tengo la transformación de esas condiciones sociales. Digamos aquí, un poco, digamos, Margaret Thatcher hace como una crítica, como, digamos, a esta teoría de la reproducción que hay, sobre todo en los primeros escritos de Bourdieu, donde Bourdieu es como el primero que coge esta teoría que viene del marxismo, de la reproducción social, del marxismo y de Althusser, en donde los sistemas educativos están diseñados para reproducir desigualdades sociales por medio de la reproducción digamos, de estructuras sociales. Y lo que propone en parte de la teoría está, digamos, el realismo crítico, ligado un poco también a la teoría crítica, a la Escuela de Frankfurt, es que esto se puede transformar, es que esto no necesariamente es un ciclo que se repite infinitamente, sino que hay posibilidades de transformación gracias a la agencia que tienen los seres humanos de transformar sus condiciones, digamos, la estructura social, porque la estructura se compone de seres humanos, no es que la estructura actúe sobre los seres humanos como si ellos fueran absolutamente pasivos y ya. Bien. Entonces, voy a pasar un poco a la teoría, al realismo crítico, y es que lo que plantea el realismo crítico, digamos, para sostener esta idea de la evaluación realista, es que hay diferentes dominios o aspectos de la realidad, aunque la realidad pues es finalmente una sola. Pero hay un dominio empírico, digámoslo así, que es más bien como observable, medible, que es en donde estaría, digamos, el dominio puramente material o físico, podríamos llamarlo así. Pero además hay un dominio actual. Es muy difícil traducir esto porque aquí uno pierde un poco del sentido original porque esto tiene que ver es con la acción y con la experiencia y más bien con lo fenomenológico y con lo que viven normalmente las personas. Esto incluye, por ejemplo, las emociones, pero también incluye las relaciones de poder. Pues, ¿por qué? Porque las emociones las relaciones de poder, perdón, no las podemos meter en el mundo empírico porque no las podemos medir. Podemos medir sus efectos tal vez, pero no podemos medir exactamente cómo son estas relaciones de poder que se dan en los entornos sociales. Entonces tenemos estos dos como aspectos de la realidad, el aspecto empírico y el aspecto actual, y finalmente lo que propone el realismo crítico es que hay un aspecto real, que es digamos, el más profundo nivel de la realidad, que es el que queremos llegar, pero digamos que al que no podemos alcanzar aunque esté allí. Roy Bhaskar, que es el que propone esta teoría, dice que es como una mezcla entre naturalismo crítico, que está a mitad de camino entre el hipernaturalismo del positivismo y el antinaturalismo de la hermenéutica. La hermenéutica se centra principalmente en el discurso, tanto la hermenéutica como podría uno meter aquí el postestructuralismo, que se centran como en la fuerza del discurso, en las relaciones de poder, por ejemplo, en términos de discurso principalmente, esto es sobre todo Foucault, pero él dice, no, tenemos que contemplar una parte
material también, ¿sí? Una parte como de la estructura. Entonces es una mezcla, digamos, de estas dos, de hermenéutica con naturalismo. Y propone entonces que hay diferentes visiones de la realidad que rivalizan entre sí. Pero claro, una tontería. Dice, lo que pasa es que hubo un sobreestiramiento y hubo una... Ay, creo que hay alguien hablando. Ya lo silencié, adelante. Ya. Sí, no. Pensé que, bueno, igual si alguien tiene algo para preguntar, pues no hay problema tampoco. Bien, y vamos acá entonces en que el realismo político propone que tenemos visiones enfrentadas que rivalizan entre sí en la realidad. Y la manera de resolver esas realidades es necesariamente a través del diálogo, a través de, digamos, de manera intersubjetiva. Entonces tenemos como tres como puntos fundamentales del realismo crítico. Un realismo ontológico, o sea, que existe una realidad, aunque no tengamos acceso directo o completo a ella, pero al mismo tiempo tenemos un relativismo, digamos, esta diferencia es clave aquí entre lo ontológico, entre lo que es la realidad, y lo epistemológico, que es aquello que podemos conocer sobre la realidad. Digamos, lo que dice el realismo crítico es que no hay manera de que nuestro conocimiento del mundo de la realidad sea completo, sea absoluto, sea, digamos, estas pretensiones de objetividad, sobre todo de la ciencia moderna, el realismo crítico dice, no, un poco siguiendo en parte, digamos, justamente todas estas críticas que provienen de la hermenéutica también, aunque no solo de la hermenéutica. Y finalmente tenemos esto que llama Roy Bhaskar un racionalismo del juicio, y es que las diferencias, sobre todo en términos de visión, en términos de visión del mundo y en términos, se resuelven es mediante la discusión y la argumentación de manera intersubjetiva. Bien, esto aquí, quería detenerme un poco en la evaluación realista, porque es, digamos, en términos teóricos como la más compleja de todas, pero en mi opinión la más interesante, porque es la que más permite como abrir posibilidades de explicación a la hora de hacer evaluación de una política. Entonces tenemos este foco en no solo en qué funciona, sino en para quién funciona y en qué circunstancias, y si no funciona, por qué no funciona, a qué se debió, si fue por las personas, si fue por las circunstancias o si fue por una combinación de muchas cosas. Es esta idea de tratar de abrir, digamos, la caja negra de cómo y por qué funcionan o no las intervenciones sociales, porque se propone, quiero hacer esto para lograr esto, pero como si la intervención fuera una especie de caja negra en donde meto una entrada y saco una salida, pero ¿qué es lo que pasa por dentro de eso? Es lo que queremos como desentrañar. Se basa en una visión que respeta esta distinción analítica, como decía antes, entre estructura social y agencia, donde las dos cosas intervienen y se relacionan todo el tiempo. No, digamos, esta es una discusión sobre todo con la sociología, digamos, en la sociología así como clásica hay dos grandes escuelas. Está Durkheim por un lado, que es el que propone que las estructuras sociales se deben reducir al individuo, y está por otro lado Max Weber, que dice que es al contrario, que es que los individuos se tienen que reducir a las estructuras sociales. Y hay una gran discusión súper compleja en sociología. Y digamos, sobre todo Margaret Thatcher, que es la socióloga acá, ella que dice que esto es un falso dilema, ¿sí? Que porque no se tratan de objetos radicalmente distintos, sino es que uno se pueda reducir al otro. Bien, la mejor manera de iniciar una evaluación es con la expectativa de que habrá disparidades entre los niveles de conocimiento y de control del programa de la intervención, y esto será una condición permanente. Siempre es posible que haya un escape de resultados, es posible que hayan cosas que se le escaparon al que diseñó la política, es posible que que hayan cosas que no se contemplaron de entrada, y eso es importante capturarlo al momento de hacer una evaluación. Digamos, un poco para ajustar como las intenciones de un programa y los resultados que tenemos por la otra, que no siempre coinciden, no necesariamente coinciden. En este caso, la unidad de análisis de la evaluación realista es, de nuevo, la teoría que subyace al programa, y no si el programa o la intervención fue efectivo o no. Digamos que eso es interesante, pero es interesante de manera secundaria. Lo principal es si, digamos, los supuestos con los que se plantearon el programa o la intervención o la política, no si son ciertos o no, sino si los supuestos se pueden mantener con posterioridad a la política, ¿sí? Si son aceptables.
de manera un poco más intersubjetiva. Y aquí hay un supuesto fundamental de la evaluación realista, es que los programas sociales son intervenciones complejas, que se introducen en sistemas sociales igualmente complejos. Y tenemos voluntades que se contraponen, la implementación no necesariamente es igual en cada uno de, digamos, en cada uno de los sitios en donde se implementan, los contextos son distintos, los tiempos que se tienen para implementar estas, sobre todo la política, cuando uno habla de una política nacional como esta de la que vamos a hablar ahorita, los tiempos son una cosa, digamos, importante, los contextos, los resultados no necesariamente van a ser iguales para todos. Habrá rivalidades entre quienes quieren implementar la política o quienes apoyan la política y quienes no la apoyan, ¿sí? O quienes estén en la mitad. Entonces, también es, no es que haya como buenos y malos acá o que esto sea blanco y negro, no, sino que hay muchas posiciones, digamos, que se enfrentan. Y finalmente, esto, digamos, sobre todo desde la sociología se llama como la emergencia o digamos, lo nuevo que aparece después de una intervención social, y es que surge otra realidad, digamos, conectada con la que estaba anteriormente. No es que tengamos dos realidades distintas, paralelas, no, de eso no se trata, sino que hay una transformación, digamos, efectiva en el mundo, en algunos casos, no siempre. Pero esa es un poco la idea de lo que tendría que ver, digamos, de lo que se tendría que ver al momento de evaluar una política, si hubo esta transformación, digamos, en la realidad estudiada o no. Bien. A pasar ahora al ejemplo, que son las reformas a las licenciaturas que surgieron a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. ¿Por qué me interesó esto? Porque en ese momento, cuando salieron las reformas, yo era el coordinador de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica, y entonces a mí me tocó patearme buena parte de lo que salió de estas reformas. En principio era súper crítico de ellas. Hoy en día, mucho tiempo después, pues ya no tanto, primero porque el gobierno siguiente, o sea, el gobierno Duque, las canceló. Y no sabemos, en ese momento no había claridad de si funcionaban, si no funcionaban, si eran buenas, si no. Yo creo que sobre todo cuando se habla de políticas, esto de ponerlas y quitarlas a voluntad del gobernante de turno, primero es sumamente, digamos, peligroso, y segundo es como, bueno, y si funcionan, y si no funcionan, o qué funcionaron, o qué funcionó. Bueno, en fin, ¿qué pasó? Primero, las licenciaturas fueron obligadas a obtener acreditación de alta calidad. Entonces, ese fue como el punto más gordo, porque eso salió directamente del Plan Nacional de Desarrollo, fue la ley, no recuerdo en este momento el nombre de la ley, pero fue la del Plan Nacional de Desarrollo 2014. Segundo, se obligó a los programas de licenciatura a aumentar su número de créditos de prácticas a 50 créditos, según la primera resolución que salió en el 2016, pero luego este número se redujo a 40. Se impusieron restricciones a los programas a distancia y virtuales, sobre todo la primera resolución era súper agresiva con los programas virtuales, básicamente los cerró todos. Pero luego esta segunda resolución que sacó el ministerio fue un poco más flexible con los programas virtuales. Algunos se pudieron mantener, algunos se reabrieron, y se redujo también el número de créditos presenciales que se exigía a estos programas. Se pedía un mínimo de inglés de B2 para las licenciaturas en inglés y B1 para todos los demás. Originalmente, después de 2 años, esto tenía que subir C1 para las licenciaturas en inglés y C2 para todas las demás licenciaturas. Esto condujo a reformas en los planes de estudios de prácticamente todas las licenciaturas en Colombia. En ese momento había aproximadamente unas 500 licenciaturas. Todas se tuvieron que reformar. Más de 100 programas se cerraron, entre ellos 66 de los 112 programas a distancia que habían. Esto fue como lo más golpeado, sobre todo en términos de matrícula y de programas, fueron los programas a distancia, sobre todo por la primera resolución, que era súper agresiva con los programas a distancia. Pero, digamos, el asunto aquí complejo es que entre 2016 y 2019, cerca del 40% del total nacional de estudiantes de licenciatura cursaban un programa a distancia. Y es curioso, pero esto después de la pandemia se ha mantenido, incluso ha aumentado. Bien, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el gobierno
impone esta reforma tan agresiva con las licenciaturas? Pues primero tenemos el informe, sobre todo el informe de PISA 2012, fue muy influyente en ese momento, esto fue Gobierno Santos 2014, cuando llegan los informes de PISA a Colombia, digamos, esto genera un gran revuelco en términos sobre todo de política educativa, porque esto muestra que los niveles educativos en el país están, primero, muy por debajo del promedio del resto de países de la OCDE, muy por debajo del resto de los países que presentan la prueba, porque la prueba PISA lo presentan los países de la OCDE, para ellos es obligatorio, pero para los demás es optativo. Los países se presentan si quieren o no. Y cada vez se presentan más. En el 2022 se presentaron 81 países, pero de la OCDE son solo 35 países. Y detrás de esos estudios, sobre todo de la OCDE, pero no solo de la OCDE, también del Banco Mundial, digamos, ahí está un poco la teoría que subyace a toda esta política, es la teoría del capital humano, que básicamente, para ponerlo de manera muy simple, lo que dice la teoría del capital humano es que a mayor conocimiento o a mayor nivel educativo que tenga una persona, mayores van a ser sus ingresos, y a largo plazo eso va a tener efectos a nivel local, a nivel regional, al nivel nacional. Digamos, eso es como toda la teoría que hay aquí detrás, es que el nivel educativo tiene efectos económicos. Y justamente es la razón por la que le dicen a uno que estudie, porque eso le va a asegurar más trabajo, aunque eso no siempre pasa. Pero bueno, y sobre esto hay como mares de evidencia, sobre todo el Banco Mundial se ha encargado, principalmente en los últimos años, de popularizar esta teoría y sobre todo de hacer que los países en el resto del mundo fortalezcan en teoría sus sistemas educativos, aunque muchas veces estas recomendaciones del Banco Mundial son un poco contradictorias, sobre todo en países del tercer mundo. ¿Cómo se llama? El ajuste estructural, que fue un programa gigantesco que hicieron en África. Una de las primeras recomendaciones fue privatizar la educación, y es como, un momento, esto es contradictorio con la teoría del capital humano, pero bueno, en fin, no me voy a meter con detalle a esta discusión. El asunto es que está ahí, es lo que mueve sobre todo a los países para querer mejorar sus sistemas educativos. ¿Y por qué los docentes? Pues porque resulta que los docentes casi que sistemáticamente en el mundo entero, pero no solo en el mundo entero, sino en particular en Latinoamérica, que son los que están aquí como en anaranjado, resulta que los docentes o los futuros docentes en general tienen puntajes en pruebas estandarizadas por debajo de los demás profesionales. Aquí este informe del Banco Mundial, que escribieron estos señores Bruns y Luque, ellos hacen la comparación con ingeniería y muestran que esto es sistemático en todo el mundo. O sea que, digamos, dicen ellos, un problema con los docentes. ¿Cuál es el problema? Digamos, ellos lo ponen simplemente de manera muy sencilla, como que hay un problema, pero no escarban muy bien en qué es lo que sucede dentro de los contextos. ¿Qué pasa en Colombia? Esto fue un informe de la Fundación Compartir que, digamos, sirvió como de fundamento para el documento del Plan Nacional de Desarrollo. El documento conceptual del Plan Nacional de Desarrollo se basó en su mayoría, sobre todo en su propuesta de reformar las licenciaturas, en este informe de la Fundación Compartir, que mostraba dos cosas. La primera, que los estudiantes de las licenciaturas vienen del colegio con puntajes de las pruebas Saber 11, del examen Saber 11, inferior en comparación a los estudiantes que entran a otras carreras. O sea que parece que haber como un asunto con el ingreso, con quienes se matriculan en los programas de licenciatura. Pero no se quedó ahí, sino que luego pasó a mirar, bueno, qué sucede con los estudiantes que entran a programas. Esto es importante en la discusión acá, porque lo otro que probó este informe de la Fundación Compartir, que trataba de evidenciar, es que los estudiantes que entran a programas en universidades acreditadas
tienen mejor desempeño académico. Y aquí es el primer como bache que uno encuentra, digamos, en todos los supuestos de la política. Y es que este informe de la Fundación Compartir se centraba en la acreditación institucional, en que las instituciones con acreditación de alta calidad tenían estudiantes con mejor desempeño. Sin embargo, lo que hace el Plan Nacional de Desarrollo es que pone como obligatoria la acreditación no para las instituciones, como, digamos, como evidenciaba este informe, sino en los programas. Entonces aquí parecía que haber ya de entrada como una especie de desajuste. Y entonces por eso hay toda esta presión para obtener acreditación de alta calidad y pues bueno, todo lo que está detrás, que es que profesores con mejores desempeños académicos pues tienen efectos en los estudiantes y estos efectos en los estudiantes tienen efectos económicos a largo plazo, no solo en la vida de los estudiantes cuando sean profesionales y etcétera, sino también efectos a nivel de la economía nacional. Bien, entonces como que todo esto se ha centrado como en los maestros, como que el problema está en los maestros. Y eso es un poco lo que quiero mirar. ¿Qué sucede aquí? Los resultados de la prueba saber después de la política, porque un poco lo que queremos mirar es qué pasó después. Estos son los informes que se califican anualmente sobre pues, los puntajes a nivel nacional en el examen Saber Pro. Y la cosa no parece estar mejorando mucho. 2016, 17, 18, 19, 20. Y los programas en educación siguen estando entre los puntajes más bajos. Sí, y esto sí parece que todo este esfuerzo que hicieron los programas como que no hubiera servido mucho. Digamos como que toda la intervención no hubiera servido mucho. Digamos que es lo que se ve a primera vista. Sin embargo, bueno, aquí, vamos, esta es mi pregunta de investigación. Esto parece que no está funcionando. ¿Por qué? Entonces, hay algo, digamos, y aquí divido esto como en 3 capas. En el contexto nacional, y es que hay, digamos, esto o viene la heterogeneidad entre los estudiantes, esto quiere decir como que son desiguales, a que son diferentes, por ejemplo, a los estudiantes de los demás programas profesionales, o hay desigualdad interna asociadas con los desempeños académicos de los estudiantes. Y ahorita voy a explicar esto con más detalle. Vienen de regiones más pobres, vienen de familias más pobres, o sea que no es solo su nivel académico, sino que hay algo en términos estructurales que está afectando el desempeño de los estudiantes. Bien, aparte de eso tenemos un contexto institucional y es que las universidades fueron el foco de la implementación, pero de pronto no tuvieron el tiempo suficiente, no tuvieron los recursos suficientes, se cerraron los programas. Esto fue, o sea, hubo universidades que tuvieron menos de 6 meses para presentar esa acreditación de alta calidad. Entonces, de pronto eso también puede haber fallado en términos de los tiempos y de los recursos con los que contaban las instituciones para implementar todo esto. O hay una tercera capa acá, y es este contexto internacional. Y es que, claro, en aquel momento, 2014, 2016, Colombia estaba en este proceso de acceso a la OCDE. Y esto generó una presión interna de implementar reformas, seguramente sin un consenso. Bueno, yo era coordinador de programa en ese momento. Realmente el consenso fue un poco más bien impuesta, no hubo una discusión como más amplia o un análisis más cuidadoso, digamos, de toda la política. Todo esto puede estar influyendo en lo que sucedió. Bien. Este es, digamos, lo que estoy haciendo es de tipo mixto, entonces tengo datos cuantitativos porque quiero, digamos, siguiendo el espíritu de la política, pues lo que querían era aumentar, digamos, lo que suponía la política es que si mejoramos las licenciaturas, entonces van a mejorar los puntajes de los estudiantes en la prueba Saber Pro. Eso era lo que, digamos, la teoría detrás. Pero parece que no está funcionando. Entonces me toca un poco ir de la prueba, digamos, del Saber Pro, a lo más cualitativo y voy, digamos, todo el tiempo de un lado para otro, tratando sobre todo como de triangular información de ambas fuentes para saber qué es lo que está sucediendo. Para la fase cualitativa, entonces, pues lo que hice, esto fue el año pasado, entrevisté
a gente del Ministerio de Educación, a miembros de la sala de CONACES, quería acceder a miembros del CNA, pero la persona que estaba en ese momento encargada de educación en el CNA estaba fuera de Bogotá y fue imposible localizarla, y la que estaba no la pude encontrar. Bueno, estas personas son muy difíciles de contactar, pero finalmente, pues bueno, CONACES, a pesar de que no se envuelve directamente en acreditación de alta calidad debido al montón de solicitudes que tuvo el CNA para aplicación de acreditación de alta calidad, tuvieron que llamar a la sala de CONACES a pedirle cacao, básicamente. Entonces, digamos que con ellos pude cubrir un poco esto que no pude cubrir directamente con el CNA. El ICFES, pues el ICFES son los que diseñan las pruebas. Yo quería saber también cómo las diseñaban. Y pues obviamente a nivel institucional solo pude hacer mi trabajo de campo en Bogotá con todas estas universidades. Desafortunadamente con la minuto de ellos al único que pude contactar fue al director de la licenciatura de filosofía. En ese momento hubiera querido tener más, pero pues es muy difícil como tener información de todo lado. Esta fue como mi muestra en términos cualitativos. En términos cuantitativos es esta. Y esta es mi estrategia de análisis. Y es que quiero saber primero, porque aquí hay que dividir la política en dos. Uno es el requisito de acreditación, si mejoró el desempeño académico de los estudiantes, y luego si hay mejoras del desempeño académico más bien asociadas con los cambios curriculares que se hicieron a las licenciaturas. Entonces, aquí tengo, esto es una cosa importante para hacer evaluación de política, y es tener como grupos de comparación. En este caso, el grupo de comparación pues son los demás programas profesionales. Finalmente es con los que se venía comparando. Entonces tengo los demás programas profesionales, tengo las licenciaturas y tengo datos de antes de la política. Examen de Saber Pro desde 2012 hasta 2021, básicamente es lo que tomo. Y tengo pues datos de antes, 2012 a 2016, y datos de después, 2017 a 2021, para ver si hay algún cambio. Al analizar la muestra, pues lo primero que me encuentro es que la población es radicalmente distinta con relación al grupo de control con respecto a los demás programas profesionales. Los estudiantes de licenciatura vienen de familias más pobres, de educación de los padres considerablemente inferior. Este dato es de mayor edad, de menor nivel socioeconómico. Más estudiantes en programas a distancia, más estudiantes que vienen de regiones, de áreas rurales o de ciudades pequeñas, y, digamos, de departamentos y de municipios con índices de pobreza mayor, y obviamente también a consecuencia de todo esto, pues también con percentil en Saber 11 más bajo. Uso aquí el percentil, digamos, como variable de control, porque el ICFES cambió en 2014, entonces hacer la cuenta hacia atrás de otra manera pues no se puede, porque el examen es distinto. Entonces utilizo solo el percentil global del estudiante. Y estas condiciones cambian con el tiempo, no cambian mucho, no cambian radicalmente. Lo que yo me encuentro al mirar sobre todo estas condiciones es que lo que cambiaron más los estudiantes de los otros programas profesionales. Por ejemplo, el estrato se ha disminuido con el tiempo de los estudiantes profesionales, aunque pues sigue siendo mayor en comparación con las licenciaturas. Las demás variables de control se mantienen más o menos de la misma manera, o sea, no hay cambios así radicales. Esta es como la parte cuantitativa, que es un poco la más compleja acá, pero no le pongan dando cuidado a esta fórmula, es solamente una suma. Estoy sumando cosas, quiero mirar cómo interactúan el año en que el estudiante presentó la prueba, el tipo de programa, o sea, si es licenciatura o si es otro programa profesional, y si es acreditado o no. Quiero mirar estas tres cosas, cómo interactúan entre ellas, para ver si la acreditación funciona o no. Esto en la parte cuantitativa. En la parte cualitativa, pues análisis temático de las entrevistas y análisis crítico del discurso de todos los documentos, sobre todo que soportaron en la política, y otros documentos que salieron detrás, o entrevistas, documentos oficiales y pues otras fuentes. ¿Qué me encuentro yo acá? Esto es la parte estadística, es un análisis de regresión multivariable.
es básicamente coger muchas variables y mirar cuáles son los factores asociados con mi variable de resultado, que en este caso sería el puntaje en Saber Pro. Aquí es donde toca ponerle cuidado a las variables de control, que todas ellas resultan siendo importantes, pero pongamos esto de manera más simple, pongamos esto de manera de gráfica. ¿Qué quieren decir estas gráficas? En el año 2014, 2016, hacia atrás, había diferencia entre programas, licenciaturas con acreditación y licenciaturas sin acreditación, sobre todo en el global. Se notaban mucho estas diferencias, y, digamos, incluso en todos los demás componentes de la prueba, pero después de la normatividad, después del 2016, estas diferencias se cierran, incluso en el puntaje global se invierten. Aquí algo pasó con la acreditación. Sí, yo lo que creo, digamos, lo que creo después de esto es, claro, la acreditación dejó de estar correlacionada con el mejor desempeño de los estudiantes, suponiendo todas estas variables de control, porque muchas veces lo que pasa con los informes que vota el ICFES es que saca como el informe general y se acabó, pero no van al detalle de quiénes son los estudiantes, de qué contextos vienen, de qué familias vienen, de cuál es su saber once, cómo entran a la universidad. Esto, digamos, es lo que se conoce como estudio de valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado que da la universidad? O sea, ¿qué es lo que pone además la universidad con respecto a cómo venía el estudiante antes? Dime. Hola, Ay, discúlpame, te dime. quedan 10 minuticos. Dale. Uy, ya voy a terminar. Sí, porque también queremos preguntar. Dale. Sí, no, ya estoy aquí. Bien, en la parte cualitativa, entonces lo que me encuentro es, claro, primero que esto primero lo saqué de un reporte que sacó la viceministra de Educación Superior en su momento, y es que era más o menos como que había que cerrar los programas con los menores desempeños, que no importaba. Que eran los de menor calidad, como que se suponían que las dos cosas eran iguales, el desempeño de los estudiantes y la acreditación de alta calidad. Lo que me muestran los datos es que no necesariamente se correlacionan. ¿Qué más me encuentro? Uy, algo pasó con la traducción de esto. Ah, no, es que este documento está originalmente en inglés y se me olvidó traducirlo. Esto es un informe de la OCDE en donde citan al profesor Adolfo Atiortúa, que era el rector de la pedagógica en su momento, en donde decía que esto podía ser muy agresivo, sobre todo para las instituciones, muy demandante en términos de áreas y sobre todo digamos que no iba a ser efectivo. Pues efectivamente, al menos en términos de acreditación, no lo fue. Laxitud en los procesos, digamos, lo que encuentro en las entrevistas, que hay una erosión o un desgaste de los procesos de acreditación. Los costos están muy altos en términos de para las instituciones, y en algunos casos se evadieron las regulaciones. Hubo programas que cerraron o simplemente, como había también que cambiar los nombres, entonces no, creímos un programa nuevo, con eso no tenemos que presentarnos a acreditación y pues con eso, digamos, evadimos el requisito de acreditación. Bien, la segunda parte, y es, bueno, ¿qué pasó con el desempeño académico de los estudiantes? El mismo modelo. Grupo control, serían en estos casos los profesionales, grupo post-tratamiento. Como los estudiantes son tan distintos, entonces me toca hacer un montón de, digamos, un montón de cosas aquí estadísticas, y es tratar de emparejar, comparar los estudiantes lo más semejante posible, y al final lo que me encuentro es esto, utilizando diferencias en diferencias, que si hay efectos de la política, sobre todo en términos curriculares, independiente de la acreditación, sí. Sí, y básicamente en todas las, en casi todas las competencias en un momento. Ah, aquí está. Ya, el análisis de diferencias en diferencias. Todos los que tienen en verde es porque esto ha sido positivo en comparación con el grupo de control y con el grupo de antes de la reforma. O sea que la tendencia venía en los dos, digamos, la diferencia entre programa profesional y programa y licenciatura venían iguales. Y 2017, 2018, 2019 esta diferencia está aumentando en todo excepto en inglés. Digamos, esto es como el resultado. Que si hay efecto, el efecto es desigual
sobre todo en algunos casos por estrato, en algunos casos por desempeño académico, en algunos casos, y aquí es donde están las mayores diferencias, por área de conocimiento. O sea, si esto es por área, es porque los efectos fueron más a nivel curricular, más a lo que sucedió dentro de los programas, que a lo que se propuso desde la política. El inglés. Ya se preveía que esto no iba a funcionar, y pues esto fue, digamos, excesivo, esto era demasiado exigirle a las universidades. Las prácticas, parece que las prácticas funcionaron, pero no sabemos muy bien por qué. Hace unas semanas estaba haciendo, esto es parte de otro análisis, comparando no solo la parte de competencias genéricas, sino las específicas, pero utilizando como grupo de control no los demás programas profesionales, sino estudiantes de normales superiores, porque ellos también presentan la prueba específica en educación. Ahí no hay efecto, ahí no hay diferencias, ahí la tendencia sigue exactamente igual. Parece que el requisito de poner 50, 40 créditos de prácticas de pronto no tiene los efectos esperados. Hay universidades que simplemente no le prestan atención a la prueba y obviamente lo que más afecta aquí son las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Y esto es lo que genera esta brecha tan grande. Los cambios a nivel curricular, claro, como tuvieron que incluirle tantas prácticas, se redujo en algunos casos el componente disciplinar y eso tuvo efectos en cosas como lectura y como matemáticas. Si se hubiera puesto como requisito menos práctica, de pronto eso hubiera sido distinto. Y finalmente, y esto salió por todas lados, esta desarticulación e inestabilidad de la política pública, de lo que ya hablé un poquito más. Bueno, la discusión voy a parar aquí para que podamos conversar. Discusión y las conclusiones, pues justamente todo esto es lo que estaba hablando. Voy a dejar de compartir, que ahora no... Sí, ya dejé de compartir. Uy, carajo, se me alargó un poco el rollo, pero... Pero pues, muy interesante uh-huh, toda tu sí, análisis y mucho uh-huh, más, Máxima, ahora en la actualidad que precisamente muchos de nuestros programas están pasando por estos procesos también de acreditación y muchos de nosotros los docentes de Uniminuto y docentes nacionales hemos pasado por estos procesos. Por ejemplo, yo que llevo más de 14 años en Uniminuto, yo viví la reforma y viví la obligación de acreditación. Esto revolcó muchísimo las instituciones. Muy interesante mirar estos resultados, ya que nosotros, dentro de nuestro componente misional, yo siempre digo, cumplimos la obra del padre García Herreros. Nosotros, nuestros estudiantes son estudiantes de bajos recursos, como dices tú, estudiantes con dificultades, ¿cierto? Y vemos que no es tanta la diferencia, ¿cierto? No es, la política no ha incidido de manera tan positiva como se pensaba en cuanto a estos procesos de acreditación. Más bien, bueno, al final nos gustaría saber en qué va a terminar tu investigación para nosotros poder hacer ese análisis más a nivel interno. Pero bueno, vamos a escuchar a los compañeros y a los asistentes que tienen algunas preguntas para ti. Mario Andrés, adelante. Alejandro, buenas noches. Un gusto escucharte. Buenas noches, Liliana. Es una investigación muy interesante porque es que este tema de las licenciaturas nos tocó, como ya lo decía Liliana, creo que a muchos los que hemos tenido que ver con direcciones, con procesos de autoevaluación, la manera en que se afectó lo disciplinar, y me llamaba mucho la atención lo que tú mostrabas ahorita de que los resultados no variaron, por el contrario, siguen yendo hacia abajo, ¿no? O se mantienen en esa curva de rendimiento. Y otro aspecto, y la pregunta va un poco en eso, sobre esos programas que venían estando acreditados, ¿qué variable tuvieron si lograste identificar antes de la modificación que vivió la norma en el 16 y en el 17, que en muchos, aprovechando el desorden de la norma en el 17, volvieron a ajustarse para bajar el tema de lo pedagógico de 50 a 40, por ejemplo? Y lo más curioso es que hoy la norma ya no está vigente a partir del 1330. Entonces, y muchas licenciaturas están volviendo otra vez a hacer ajustes, ¿no? No sé qué has podido identificar como en esa variable, un poquito ahí.
Sí, ahí he podido identificar muchas cosas en términos de, por ejemplo, parte de lo que sucede, digamos, también por eso es difícil como meter a todas las licenciaturas en un solo paquete, es que hay muchas diferencias por área de conocimiento, muchísimas. ¿Sí? O sea, a los de inglés les va súper bien en inglés, pues porque son licenciaturas en inglés. A las licenciaturas en matemáticas les va súper bien en matemáticas, entonces ponerlas como si fueran una sola cosa, digamos, es un poco desigual. Por eso me interesaba al final mirar como las diferencias por área de conocimiento, porque aunque sean, digamos, aunque estén en muchos casos en la misma institución, el contenido curricular es distinto y el enfoque curricular, sobre todo que tienen en términos de estas competencias genéricas, es distinto. Lo que yo sí creo que tuvo, digamos, efecto en algunas universidades, digamos, como positivo, fue unir a las licenciaturas. Sí, digamos, esto como que uno de los programas, sobre todo, claro, en parte en términos como pragmáticos, porque es que ahora hay un montón de prácticas y un programa no se puede encargar de eso, sino que eso tiene que encargarse, pues, eso tiene que resolverse de manera más institucional, pero también para generar más comunicación al interior de los programas. Entonces yo creo que ese fue uno como de estos como resultados positivos que surgieron de ahí, pero más bien como de resistencia contra, digamos, contra una política que era súper agresiva, que era como el que no pase acreditación se cierra y de malas. Y también eso, digamos, ha tenido otros efectos y es la sobrecarga docente que esto ha creado. Sí, porque es que al final como que, digamos, lo que sucede con muchas de estas políticas es que la responsabilidad en cascada del gobierno se las pasa a las universidades, pues el rector se la pasa al vicerrector, el vicerrector al director y el director al profesor responsable. Entonces, claro, al final, digamos, quien termina como sobrecargado dentro de las instituciones son los profesores. ¿Sí? Y eso, pues, ¿qué hace? Pues que el profesor tenga menos tiempo para enseñar y más tiempo para la gestión, ¿sí? Cuando pues debería ser un poco como al contrario. O sea, yo sí creo que uno de profesor debe al menos untarse un poquito de gestión, pero no dedicarle la mitad de su tiempo solamente a eso. ¿Sí? Sí, yo creo que eso es un desperdicio en términos incluso de capital humano para seguir en esta discusión. Es como, sí, porque llenar formatos y llenar, digamos, indicadores, evidencias, cuando el trabajo, digamos, el trabajo pedagógico, el trabajo de aula, pues se puede evidenciar de otras maneras. Aquí yo creo que también hay como, digamos, digamos, este conflicto entre estos dos como sistemas de rendición de cuentas, digámoslo así, de ICFES por un lado y CNA y CONACES por el otro, porque no coinciden. Sí, no coinciden, entonces al final uno como que tiene que impulsar a los dos, pero al final, pues, ¿cuál es más importante? Pues resulta que, o sea, uno pelea con el ICFES todo el tiempo y yo como filósofo peleado, por ejemplo, cuando quitaron filosofía de la prueba del ICFES, porque hubo colegios que empezaron a quitar filosofía del aula, ¿sí? Y pues eso es terrible, además eso va en contra de la ley 115. Pero, digamos, es como también como, digamos, uno puede, y es un poco lo que me interesa a mí, con estas pruebas es como lo importante no es el resultado, sino todo lo que hay detrás. Sí, eso es como lo interesante acá y es, o sea, uno a través de esto puede evidenciar un montón de desigualdades que tienen un montón de efectos en términos educativos para los estudiantes. Sí. Con las licenciaturas, pues claro, ¿qué sucede? Que es que muchas veces, y esto también surgió como de la parte cualitativa, pues es que el estudiante que viene de una zona rural en donde es zona de conflicto o en donde no hay muchas oportunidades, pues sus ejemplos de vida son o el cura del pueblo, o el policía, o el profesor. Esas son sus opciones. ¿Sí? Entonces, pues, sí. Y si a eso le sumamos el hecho de que los empleados públicos en Colombia, los que tienen remuneración más baja, pues son los profesores. Sí, también hay un desincentivo, digamos, por seleccionar a los profesores y esperar más bien a que se seleccionen ellos solitos porque es que no hay puestos. Sí. Estas son como todas estas lógicas que uno tiene que evaluar aquí. Sí. Porque claro, y esto fue en esta conversación en ese momento, viceministro de Educación Básica y Media, me decía,
Si uno tuviera que reemplazar toda la planta docente en Colombia en 30 años, solo necesitaríamos entre 10.000 y 12.000 profesores al año. Se están graduando 25.000. ¿Sí? Esto genera una presión muy grande en el sistema y tiene unos efectos en desempleo. ¿Sí? Claro, pero las universidades, por ejemplo, tienen que competir entre ellas para tener estudiantes, sobre todo las privadas. Entonces, esto genera una burbuja que al final tiene unos efectos mucho más complejos, que es un montón de licenciados desempleados, ¿sí? Y eso, digamos, claro, que cómo se resuelve, yo no sé si se puede resolver. O sea, hay propuestas, incluso hasta que debería ser como en medicina, que es que hay unos cupos para las especializaciones porque no puede haber tantos especialistas. Yo creo que eso es demasiado radical. Sí, yo creo que eso es demasiado radical, pero dejar que el mercado se autorregule solo, que el mercado laboral se autorregule solo, también es muy complicado. Bien, no sé si esto responde como un poco a tu pregunta. Sí. Bueno, parece que sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues si no es más, agradecerte muchísimo. Bueno, ya Diana volvió por aquí. Hola, Diana. Agradecerte mucho, Alejandro, por compartirnos este espacio, por compartirnos esta metodología de la investigación, cosas distintas que se hacen también desde posgrado, que nos interesa mucho que nuestros estudiantes y maestros de la maestría vean otras metodologías, otras formas de investigar, otras formas de llegar al conocimiento, la utilización de las pruebas censales, en este caso, interesantísimo el proceso que hace, ¿cierto? Fundamental que nosotros también nos interesemos por llegar allí, ¿cierto? De revisar estas pruebas y mira todo lo que has encontrado, ¿sí? Yo alguna vez he trabajado con pruebas censales frente a desempeños también de estudiantes, pero me estoy sorprendida con todo lo que has encontrado de manera cualitativa. Has hecho una cosa mucho más a fondo y se nota que es un insumo muy importante, ¿cierto? Es un insumo muy importante y eso que encuentras al final me parece clave, esa dicotomía entre el ICFES, el CNA y CONACES, cuando deberían estar, ¿cierto? Compaginados para, caminando al mismo lado para poder orientar la calidad hacia allá. Muy interesante. Muchísimas gracias por la experiencia. Dianita, adelante entonces para que hagas el cierre. Bueno, antes que nada me disculpo porque como les comentaba al inicio, justo tuve ahí una situación que resolver con uno de mis PIA, entonces, que son los proyectos de investigación aplicada, Alejo, para que más o menos te contextualices también, que son los proyectos de tesis. Entonces estaba simultáneamente allí, pero pues quería venir al menos al cierre y agradecerte porque sé que has hecho un trabajo bastante interesante y muy juicioso. De esta investigación han salido también no solo presentaciones, han salido diversas publicaciones que pues sería chévere que en algún momento también las pudiéramos dar a conocer por acá. Entonces agradecerte, me sumo pues a lo que estaba diciendo hace un momento Ligiana. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, no, yo encantado de conversar sobre estas cosas. Yo podría quedarme aquí toda la noche. Sí, yo estuve participando el año pasado con un proyecto con el ICFES y salió hace un par de semanas el informe. Este es un informe preliminar y es solamente sobre la parte cuantitativa. Entonces es como apenas una partecita. Sí, de todo lo que hay detrás, pero pues digamos, y eso también es un poco la idea y es como también mi idea, y es que muchas veces cosas como, sobre todo inglés y razonamiento cuantitativo, yo creo que es muy importante evaluarlas también por los efectos que eso tiene en cómo se les pueden cerrar las puertas y cómo eso puede generar unas limitaciones en términos de movilidad social para las personas. Sí, en términos de, por ejemplo, de análisis, porque es que, claro, ¿quién tiene la capacidad de evaluar las pruebas? A ver, pero solamente los economistas de los Andes, pues no. Sí, pues yo hice mi maestría en los Andes, pero sí, pero digamos, esto debería, digamos, poder ser, o sea, debería poder discutirse de manera mucho más amplia, sí, de manera, digamos, mucho más consensuada. Sí.
Entonces también es, digamos, es un interés, digamos, como no solo por buscar cómo mejorar digamos, la calidad de la educación del país, sino mirar como estas cosas pequeñas que hay veces uno dice, no, es que entro a humanidades, no tengo que ver matemáticas, pues ya me tocó estudiar 4 semestres de lógica en filosofía, y uno dice, no, espere, porque es que aquí hay cosas importantes y que vale analizarlas más allá del número. Sí, sí, porque es que más allá del número es donde está lo importante, estamos los seres humanos. Sí, bien, no, muchísimas gracias. Muy chévere el espacio. Sí, cualquier cosa, bueno, tienen mi correo si alguien necesita o quiere como sí, conversar sobre algo más específico. Yo estoy disponible, estoy terminando una tesis doctoral y esto me tiene llevado, pero no importa, le sacamos más tiempito. Sí. Muchas gracias, Alejo. Bueno, Muchas gracias. entonces despedimos el espacio oficialmente. Gracias a todos los compañeros que se conectaron. Que pasen una feliz noche. Feliz Gracias, noche Alejandro. para Gracias, todos. Liliana, también a ti. Chao. Hasta luego, Bueno, que chao. estén muy bien. Hasta luego. Igual, hasta luego.